Los invito a que nos cuenten su cuento, a que nos echen su carreta en el periódico, en el canal de streaming, en la web. Con mucho gusto, cuando quieran. Nos ponemos de acuerdo y hablamos, incluido a Semana, a Cifras y Conceptos, a todos los medios de comunicación. Y lo hemos hecho ya con los del sector. Queremos nosotros integrarnos a un plan de educación, no de educación capitalista ni manchesteriana, que nos tiene jodidos, ¿sí? Un plan de educación que sea solidario, cooperativista, fondista, que tenga que ver con el ser humano y con sus problemas sociales, ¿sí? Nosotros hace rato estamos trabajando con los problemas que tiene el país y los que tiene la comunidad internacional del cooperativismo y del sector solidario, porque hacemos parte de uno de los grandes movimientos universales de corte social. Por lo tanto, nosotros queremos que los medios de comunicación y que la comunicación la hagamos conscientes, bajo ningún punto de vista queremos salirnos del modelo, porque el modelo capitalista, ya más de uno lo ha dicho, no lo estoy diciendo ahorita, ha fracasado. Los problemas que tiene el país de corrupción, la vergüenza de las elecciones que acabaron de pasar con lo que está sucediendo, es parte de que el modelo capitalista y el modelo institucional en Colombia se está yendo a pique. Colombia tenía una institucionalidad muy grande, pero se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los medios de comunicación hemos sido alcahuetes o cómplices también de lo que está pasando. Aquí es hora de cambiar y es hora de que nos integremos de verdad para que los medios de comunicación cumplamos con la labor verdadera de ser comunicadores, que respetemos al pueblo y no que andemos los periodistas metidos en la puerta giratoria del Estado y de la empresa privada, jugando a ganar más o jugando a hacer politiquería. Desde el plan estratégico, doctor Otero, para los años 2014 a 2018, yo considero que usted le puede dejar una herencia extraordinaria si trabaja en conjunto, si trabajamos en conjunto, con todos los modos de pensar que tiene el sector solidario en Colombia. Muchas gracias y en Ecosolidario estamos para servirles. Como dijo el doctor Risto, me adhiero a todos los agradecimientos y felicitaciones por esta convocatoria. Yo vengo desde San Gil, de las provincias del sur del departamento de Santander, y una de las razones que me motiva a estar acá es porque es una apuesta al futuro. Y siempre me he propuesto de estar presente allí donde se toman los asuntos del futuro, porque es donde uno puede intervenir para poder tener una sociedad mejor, una vida mejor. Yo empiezo con una preocupación que me parece que falta una pregunta. ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde queremos ir? ¿Y cómo vamos a hacerlo? Yo empezaría por otra pregunta. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes forman este movimiento que, en lo que hemos escuchado hasta este momento, se dice es un movimiento transformador? Y por decir que es un movimiento transformador, el doctor Emiro citó dos fuentes, una internacional, el origen del cooperativismo, y dos, a Antonio García, un ilustre profesor que hizo una mirada crítica sobre nuestro país. Entonces, el origen propio de la economía solidaria surge de una mirada crítica a la situación que vive el pueblo colombiano en este caso. Y esa mirada crítica es una insatisfacción muy grande sobre la economía, sobre la política y también sobre la cultura. Y si nosotros somos, podríamos decir, agentes de transformación social, agentes de construcción de nuevo Estado, de nueva sociedad, pues tendríamos que definirnos con esos elementos. Recuerdo que en la primera reunión de redes fue la primera pregunta que hizo Harrison: ¿quiénes somos nosotros?
los que nos estamos reuniendo y para qué nos reunimos. Y fue muy sencillo. Somos unas personas y unas empresas y unas instituciones que quieren hacer una realidad, una sociedad diferente. Esa es nuestra esencia. Es decir, nos consideramos que somos auténticamente revolucionarios en el sentido de que no nos ajustamos al modelo económico en que estamos viviendo. Creo que esa es una identidad que hemos construido. En segundo lugar, me parece que tenemos una normatividad de Estado que son los planes estratégicos. Y como el gobierno opera con estos planes estratégicos y desde la política pública se ha dicho que deben ser participativos, es nuestro deber participar en la formulación de esos planes y no estar ausente de esos planes, no estar ausente de esas políticas públicas, en los distintos entes territoriales, no solamente en el plan nacional, sino también en el plan municipal y en el plan departamental de desarrollo, porque es el escenario en el cual el Estado colombiano hace su planteamiento y su propuesta de desarrollo. Y posiblemente, como han señalado algunas personas, nosotros no quedemos incluidos en el plan por no haber estado presentes, o simplemente no nos incluyan porque no hay interés del Estado en reconocer el trabajo que puede hacer la economía solidaria. Pero en los últimos discursos, y el discurso de La Habana fue muy claro en estas conversaciones, en lo único que hasta este momento estuvieron muy de acuerdo es en que la economía solidaria y el asociativismo sería una excelente salida para la reconstrucción de la justicia y de la convivencia democrática en el país. Entonces, como que estamos en el escenario de una apuesta de transformación. En cuanto a los temas, a mí me parece que la otra pregunta es quiénes somos y para qué estamos acá. Estamos para transformar, y al final de las preguntas también hay que plantear una estrategia. ¿Cómo hacemos esto? O sea, no solamente decir para dónde vamos, sino al final plantearnos una estrategia de cómo vamos a hacer, y así no tendríamos 3 preguntas, sino prácticamente 5 preguntas un poquito más grandes. En cuanto a los temas, Darío introdujo un tema que a mí me gusta mucho, y es que la economía solidaria, si bien es cierto que está en una sociedad, es libre, autónoma, trabaja por sí misma con sus propios recursos e intereses, independientemente del Estado. Tenemos que estar coordinando con el Estado nuestros propios intereses, pero a veces los intereses del Estado no concilian con nuestros propios intereses y muchas veces sí coinciden. Entonces vamos a trabajar primero, en una primera estrategia de este plan, para nosotros sería la articulación interna, lo que llama Darío la construcción interna del movimiento, independientemente de lo que pueda pasar al Estado. ¿Por qué no tenemos, hoy deberíamos haber llegado con una propuesta de plan de desarrollo para el Estado? Esto es lo que nosotros queremos. ¿Por qué no llegamos así? Porque no estamos articulados como sector social importante del país, con nuestras propias estructuras, con nuestros propios niveles de debate, y así llegar al Estado y decirle, mire, señor Consejo de Planeación Nacional, señores Ministerio, tenemos este plan de desarrollo de la economía solidaria formulado por los actores del sistema solidario. Esto sería muy importante, pero dado que no lo tenemos, mil gracias una vez más, doctor Luis Eduardo, que nos convoca y nos presiona para que tengamos una opinión frente al Estado. ¿En qué deberíamos articularlos? Y aquí hay tres prioridades. La articulación empresarial. No andemos solos. El mundo se articuló empresarialmente. Se están formando diferentes maneras de articular las empresas para mejorar el sistema de producción de bienes y servicios que necesita la sociedad. La articulación educativa, excelente. Y la articulación de medios. Ya desde el Congreso pasado, realizado en la Javeriana, se ha venido hablando de la necesidad
de la construcción de una central de medios. Con todo respeto, los medios que hoy tenemos en el país responden principalmente a los intereses de las grandes economías y no responde a los intereses de las economías solidarias. Excepciones hay en las cuales somos bien tratados, pero generalmente los medios nos desconocen. Por eso es importante que tengamos una empresa nacional de una central de medios al servicio de la economía solidaria y que, bueno, también es competir con el mundo de los medios empresariales, con la televisión comercial y con las otras televisiones. A mí me gustó mucho lo que hizo Ecuador con los medios de comunicación, 33% para el sector de la economía solidarias, 33% para los medios públicos y el otro 33% para los canales comerciales, para que hagan la competencia. ¿Por qué no podemos organizar unas centrales de medios que estén dedicados a la economía solidaria? Segundo, creo que a nosotros nos corresponde construir una identidad solidaria frente al Estado y que el Estado nos la reconozca. A mí me parece que la Constitución, el otro día le decíamos al doctor Ordóñez que había que demandar a algunos de los funcionarios públicos porque no han cumplido la Constitución Nacional en ese tema, en esos dos articulitos que citó hoy el doctor Otero. El Estado debe promover la economía solidaria como un sector alternativo, como un sector principal, donde están las regulaciones, el desarrollo jurídico, el desarrollo legislativo que haga que realmente somos un tercer sector y no simplemente un agregado a todos los ministerios o a todas las formas de organización del Estado. ¿Cómo logramos que el sector se constituya reconocido por el Estado como un sector importante, constitucional del desarrollo del país? Eso me parece que debería quedar. Yo comparto y estaría dispuesto, incluso si algunos de ustedes van a San Gil o si hacemos algún encuentro allá para debatir estas cosas, me gustaría que hiciéramos estas discusiones también en los territorios, porque el país lo construimos, sí, aquí se construye la política pública en Bogotá, la política nacional, pero también es bueno escuchar y de pronto hacer un seminario de esta naturaleza en Antioquia, en Valle, en distintas partes, como se han hecho en otras ocasiones para otras temáticas. Me quedé sorprendido por la presencia representativa del sector en esta mesa de trabajo. Muchas gracias. Gracias. Por acá. Yo comparto plenamente la tesis y los planteamientos del profesor Miguel Fajardo en el sentido de que definitivamente la economía solidaria sí debe ser una economía alternativa frente a una serie de fenómenos que el capitalismo y que el modelo neoliberal ha venido desarrollándose y que indudablemente está causando una enorme desigualdad y unas enormes inequidades. Y yo creo que ahí es donde la economía solidaria cumple su papel. Creo que en este momento estamos en una etapa bien crucial porque escucho y veo que hay muchos sectores de la economía solidaria que están trabajando también en cómo desarrollar sus propios planes estratégicos y específicamente en el tema de las mutuales. En el tema de Confecot también estamos precisamente prestos a desarrollar nuestro propio plan de desarrollo que indudablemente debe contribuir a cómo fortalecer una política pública en materia de economía solidaria. Yo creo que este es un momento muy importante que no habíamos tenido hace mucho tiempo, y es que el Estado reconozca, el Estado valore y trate de interpretar y poder llevar a sus políticas públicas ese reconocimiento a la economía solidaria. Creo que eso también nos ha faltado desde los gremios y esa es una invitación que desde Confecot tenemos que hacer, y es que la política pública también la construimos desde los gremios. O
O sea, el Estado, dijéramos, si queremos contribuir a perfeccionar esta democracia, si queremos ayudar a perfeccionar el Estado, pues es de parte de los gremios quienes tenemos que ejercer esa labor de que el Estado cumpla su papel de interpretar a la ciudadanía. Yo lo digo porque nosotros, por ejemplo, con la unidad administrativa hemos venido trabajando desde la región y hemos encontrado también allí una respuesta, hemos encontrado allí una interpretación de ese reconocimiento de las regiones. Entonces yo creo que el éxito de la construcción de este plan estratégico, dijéramos, también depende no solamente de la voluntad de quienes estamos aquí, sino también de la respuesta al interior de cada uno de los gremios para poder que eso sea una acción dinámica. Y creo que aquí también, vuelvo y repito, insisto en el tema de que hay que cambiar la mirada de cómo está construida Colombia y cómo se ha formado Colombia, porque Colombia, la mirada de la lógica, dijéramos, tradicional ha sido que se ha construido del centro a la periferia, y yo creo que el país se ha construido y es un poco lo que hoy estamos en el tema de la negociación de La Habana, es que Colombia no son las grandes ciudades, Colombia son los problemas de la periferia, que realmente si no se resuelven, pues no hay una solución, una solución de conflicto. Entonces yo creo que ahí está también, dijéramos, ese cambio de esa lógica, que es pensar al país desde la periferia, desde lo que otros han llamado desde el sur. Creo que esa es una invitación que yo hago, y creo que, pues no sé, soy el único que vengo del Huila o de una región, de una provincia, de un departamento, y bueno, pues yo agradezco que me hayan invitado y creo que es como esa mirada desde la región, que creo que este será como el punto de partida. O sea, yo estoy convencido que ese es el punto de partida, y yo tenemos todo el interés, entre otras cosas porque desde el Huila, en Asocot, siempre hemos creído que la mayor incidencia, o sea, si queremos tener incidencia, es haciéndola en las regiones, y es haciéndolo allí en el espacio local más pequeño, y en el departamento, dijéramos, es ahí donde hay que hacer incidencia. Difícilmente nuestros gobernantes en las grandes ciudades y en los grandes, dijéramos, centros de poder van a poder entender e interpretar cómo se mueven las ciudades y cómo se mueven los problemas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No me voy a extender en el tema de comunicación, porque pues aquí hay gente más experta que yo en ese tema, tiene mucha más experiencia, pero yo sí quisiera referirme a que el sector solidario le falta coherencia. Le falta coherencia porque tiene un discurso muy bueno socialmente, muy bueno públicamente, y hasta en estas reuniones se expresa, pero en la práctica no se lleva a ejecución. Hay intereses personales, particulares, y lógicamente cada uno está aquí porque tiene un interés. A partir de ahí, de los intereses particulares y personales, nacen las amistades. El problema trasciende cuando las amistades llevan esos intereses personales mucho más allá. Durante muchos años hemos estado en el sector solidario viendo cómo se habla de la necesidad de visibilizarlo, pero en la práctica, cuando llega el momento, cada quien se retrae o se contrae, y cuando hay voces que cuestionan de alguna manera cómo se está haciendo, se ponen como voces disidentes, se clasifican, se macartizan. Me parece que no hay más racismo que dentro del mismo racismo, ¿no? Hay quienes están pendientes de poder anular las voces de quienes cuestionen de alguna manera nuestro comportamiento, y creemos que tenemos que ser más críticos entre nosotros, sin ser criticones, pero sí tenemos que ser mucho más autocríticos y ser coherentes en lo que estamos diciendo. No podemos pretender tener un discurso público cuando a puerta cerrada o en grupos pequeños tratamos de aislar al contrario, o al que consideramos contrario, o al que consideramos diferente a nosotros. Al contrario, esto debería ser integrador. Entre más contrarios deberían estar invitados a estas reuniones. Y eso es una posición muy personal que he venido teniendo desde hace algunos meses.
no compromete a nuestro medio de comunicación, nuestra intención es netamente informar, y en el proceso de información hay momentos en que se tocan posiciones contrarias, y eso no nos gradúa de enemigos, y muchas veces nos han graduado de enemigos por preguntar o por no compartir, y no compartimos a veces lo que otras personas dicen, pero lo respetamos, y creo que a partir del respeto, la confianza, se pueden generar estas relaciones que tienen que ser relaciones de largo aliento. No pueden ser relaciones de corto plazo. Afortunadamente a muchos de ustedes los conozco desde hace años y sé cómo son y quiénes son, y por eso es mi afán de que me conozcan, ya en lo personal. Muchas gracias. Estimados amigos, insisto en este pendón que el área de comunicaciones nos hizo. Construyamos juntos el plan estratégico del sector solidario 2014-2018. Antes de 5 de la tarde van a tener en su correo la lista de los asistentes con los datos de cada uno. Pero arriba en ese listado va a estar resumen, cifras y conceptos. Les agradezco, por favor, que no quede solamente en una reunión del día de hoy. El director de planeación de nuestra entidad va a coger cada uno de los argumentos que están en la grabación. Lo va a transcribir, los va a organizar y los espera a ustedes con sus comentarios. Pero, por favor, entiéndanme que tenemos un poquito de prisa. ¿Por qué? Porque yo sé en algunos sectores que ya el plan estratégico va bastante adelantado y quiero involucrar, y nos están esperando con cita para involucrar en ese plan de desarrollo, ese plan estratégico de diferentes personas de carácter nacional, nuestra vocación de economía solidaria. En esa medida tenemos todos los argumentos para que quedemos bien posicionados en ese plan estratégico. Todos los argumentos los vamos a escuchar. Quiero hacer una pregunta, señores Sumer. Dentro de nuestro convenio que tenemos, ¿es posible ir a San Gil presente, ir al Huila, ir a Antioquia, donde el doctor Vicente Suscún, a hacer un ejercicio práctico? Doctor, profesor, tiene y organice usted, ponga el trompo que nosotros conseguimos la pita, para que vamos a San Gil a hacer este ejercicio con la base. Lo hacemos con Israel y lo hacemos en Antioquia. Me quedaría Valle, lo organizamos, y el superterritorio, sinceramente, la costa atlántica. No. En esa medida, eso es lo que buscamos. Organizamos en la costa, y eso es lo que vamos a buscar con el director de planeación y el doctor Juan Pablo, director misional, cómo sacarle provecho a la reunión, porque si no nos queda un desayuno de trabajo normal. No hagamos eso por el sector solidario. Nosotros los funcionarios públicos estamos de paso, pero sí debemos dejar por responsabilidad un ejercicio bien bonito. Lo que di, esa apreciación quería hacérsela para Unisangil, al doctor Acero, esas experiencias bonitas a nivel de comunicaciones, vean, fue textualmente en el desayuno de trabajo la doctora Lina Zuluaga donde me solicita quiénes son esas experiencias educativas para escucharlas, y ojalá tengamos ese espacio en la cumbre de líderes por la educación. Sería algo hermoso para el sector solidario. Ya ella lo había propuesto y sé que puedo pasar toda la mañana con cada uno de los aportes de ustedes interesantes para un plan estratégico. Doctor Roa, yo viajo ahorita a la 1 de la tarde al tema de Azodamas para el sur del país, a reunirme con el gobernador del Cauca, con las instituciones educativas. Regreso mañana por la tarde, el miércoles nos vemos. Me escribió el presidente de la República, efectivamente me dijo que usted le había escrito, y él está muy pendiente del sector. Está muy pendiente, y lo vieron hace 8 días. Donde en el informe de gestión del sector trabajo solamente habló de 3 aspectos: colpensiones y enchicharronado, ¿cierto? Generación de un dígito para el desempleo
y la importancia de las organizaciones solidarias para el postconflicto y las víctimas. Fue una jornada con el Ministerio de Trabajo con 5 entidades, de las 5 entidades nos dio la participación a 3 y en esa medida tenemos el respaldo de un grupo, de un sector, pero si trabajamos, como lo decía el compañero Alzándito, organizadamente, transversalmente entre nosotros, miremos a ver qué argumentos y cómo Sumer nos organiza antes que se termine el mes de marzo, unos argumentos válidos que se van madurando. Independientemente de quién sea el presidente, creo que el presidente se posesiona un 7 de agosto, pero tiene plazo ante el Congreso de erradicarlo ¿cuándo? Hasta octubre, ¿cierto? Se posesiona un 7 de agosto, mitad de octubre. Ahí lo podemos, pero lo que sí quiero es que haya un léxico hoy de plan estratégico concreto para que se escuche en la dinámica política qué es el sector de la economía solidaria, qué queremos, cómo es nuestra representación desde el punto de vista técnico. Entonces, hay un formato que mandamos, el compañero Marcelino nos mandó unas apreciaciones, ¿cierto? De una allí para trabajar, y eso es lo que queremos. No quede el desayuno solamente en vernos las caras, en saludarnos, sino en algo práctico. Para todos, muchísimas gracias. Teníamos instituciones del Estado, hablaron de la parte de educación, aquí tenemos el Ministerio de Educación, hablaron de la parte de la prosperidad social, ese gran departamento que vamos a trabajar y seguimos trabajando con consolidación territorial. Me reuní con el doctor Chamorro, hay recursos, hay unos municipios que ellos tienen y que queremos trabajar. Estamos siendo transversales. La ribera del río Magdalena, 26 municipios para trabajar organizaciones solidarias. Entonces tenemos un abanico con los fondos de empleados, con ANALFE, con el voluntariado. Queremos trabajar el sector educativo. Mil gracias y que Dios los siga bendiciendo. Quedamos cuapé. Chao, chao. Gracias a todos mis funcionarios, a mis asesores por la organización del evento. Amigo, nos vemos. Que Dios los bendiga. Bueno, ¿cuándo vamos con